Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Claudio, vení a ver. Ay, pero apúrate. No sé, te estoy diciendo que vengas a ver. Mira lo que pasó. Buenas tardes. Bueno, no sé si están ahí, pero voy a empezar porque acuérdense que tenemos menos tiempo en Zoom y pues para que ustedes hagan algo, y es la última clase, la próxima semana ya dijo el padre Porfirio que es el último día, así es que si no, pues voy a empezar, ¿verdad? Tenían un trabajo para leer y que necesito saber si alguno lo hizo, si pudieron comprender algo de lo que tenían que leer para que me den su comentario breve, muy breve, por favor, si alguien quiere y puede hacerlo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Minor, ¿cómo está? Pues bien, gracias a Dios. Me da mucho Aquí, gusto. gusto en saludarla. Sí, en el caso mío, pues ya empecé a leer ahí, ¿verdad? Sobre el trabajo, ¿verdad? Creo que más que todo lo que es Génesis, creación, ¿verdad? Cómo Dios separó, cómo separó las aguas de la tierra, ¿verdad? Pobló los océanos, la tierra, creó las aves. Ay, Y no, lo último, disculpe, ¿vio usted las citas que yo puse para que leyeran? no, licenciado, yo solo leí de trabajo donde se va a cerrar el 31. Por eso es eso. Pero yo di, ¿Sí? yo di. Las citas fueron, Ajá. ahorita se las doy. No, pero yo le digo que si Sí. leyó usted las citas esas. Es Sí. que sobre eso quiero yo el comentario, Ajá. sobre Veamos. esas citas, sobre las tres Génesis citas. 1, Génesis 1, 10, 32, complementado con Crónicas, ¿verdad? Ajá, Crónicas 24, 27. ajá. Bueno, sí, Génesis 12, del 1 al 9, complementado con Eclesiastes 44, 19, 21 Ok, y ok, números 24, 9, ¿verdad? ok. Entonces veamos ese Génesis que no era Génesis 1, 10, era capítulo 11. ay, joder, yo leí el 1 del 10 al 32. Es O leí, capítulo 11. A ver, alguien que ayude ahí a Minor, por favor. Por favor, acuérdense que no tenemos mucho tiempo. Necesito que me digan si leyeron o no, por favor. Yo aún no he leído, licenciada. No han leído. Bueno, acuérdense que esa es la evaluación final. Yo les di desde la semana pasada esas citas porque yo necesito ver si ustedes comprendieron. Entonces, necesito saber qué captaron o qué no captaron. Entonces, si alguien hizo favor de leer, sobre todo para saber si tienen alguna duda, porque si no leyeron o ni siquiera vieron las citas, no sé si van a tener dudas, si lo van a poder hacer o lo están dejando al último momento, no lo sé. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Griselda. Pues yo he leído un poco de cabales, el primer versículo que usted nos dio de Génesis 10 al 32 también. Ajá.
Pues aquí trata de la descendencia, más que todo de Abraham, Muy de la bien. descendencia de Mira, Abraham, por ahí. y Ajá. cómo se fueron, 12. cómo, cómo se fueron los pueblos creciendo a base de la descendencia. Fue una gran multiplicación de los pueblos. Sí. Prácticamente la genealogía, ¿verdad? De Abraham. Ok, Eh, vean un Disculpe, momentito, por favor, Griselda. licenciada, Muchas disculpe, gracias. Oye, licenciada, sí, Minor. disculpe que le interrumpa, pero ya veo que dice Génesis 1. No sé si no marqué los dos, pero son No está Génesis marcado 11 1 del 10, es justamente lo que está diciendo Griselda. Es del 1, Génesis pero Sol, oigan, sí, sí, Génesis 11 del versículo 10. sí, correcto. Ah, bueno, pues eso es. 32, pero dice en la tarea, dice Génesis 1. No, es Génesis 11, perdón, yo no sé si dice Génesis 1, pero qué Por bueno, porque favor, entonces es Génesis 11, pero muy no bien. sé por qué Griselda sí lo No, leyó. ella mencionó 1 ahorita que leo, licenciada. No, pero mencionó 1, pero me está diciendo la referencia del 11. La referencia del 11, pero a relacionarlo con crónicas y con números, ¿verdad? Donde ella menciona, ya viene la descendencia de Abraham, ¿verdad? Los patriarcas, Isaac y Jacob, pero se relaciona con ello, ¿verdad? Con crónica, sí. Ok, veamos Correcto. pues. Entonces, precisamente por eso necesitaba yo que ustedes vieran si leyeron o no para ver, porque si no, imagínense, solo se les marcó 1 o no sé, porque yo marqué 11, pero no les puedo asegurar ahorita porque no tengo el portal, no lo tengo abierto. Pero de todas maneras, es Génesis 11, del capítulo 10 al 32. Eso es lo que había que leer. Y ayudarse con las notas de pie de página y Crónicas 1, ese sí era Crónicas 1, del 24 al 27. Primera de Crónicas 1, del 24 al 27. Eso era lo que había que leer. Entonces, de lo que ustedes leyeron, si solo leyeron Crónicas, si no le pudieron leer Génesis 11, del 10 al 32, ¿alguien leyó Génesis 11 del 10? Nadie. ¿Nadie? no, licenciada. Va. Entonces veamos lo que estaba diciendo. Lo que yo necesito que hagan es esto. Vamos a poner el ejemplo con Génesis 11. Muy bien, como decía Griselda, es una genealogía. Ese es el género literario. Por eso les decía, en la lectura hay que poner en práctica lo que hemos leído. Generalmente, en la catequesis, ¿qué se nos enseña? ¿Quién salió de Ur de Caldea? ¿Quién salió? ¿Aló? Abraham. Abraham, ok. Sin embargo, por eso es leer del capítulo 11, del versículo 10, vean pues, descendencia de Sem. ¿Se recuerdan quién era Sem? Sem, Cam y Jafet. O sea, eran los hijos de Isaac. Noé. Sem, Cam y Jafet eran los hijos de Noé. Entonces, vean que cuando uno lee tiene que ir entendiendo. Entonces vamos a hacer la práctica de esta lectura. Ustedes con su Biblia ahí, por favor. Entonces, tenía Sem 100 años cuando engendró Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Ve? Eran los hijos de Noé. Después vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Tenía Arfaxad 35 años cuando engendró a Sela. Después vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Tenía Sela 30 años cuando engendró a Heber. Después vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Tenía Heber 34 años cuando 34 años cuando engendró a Pele. Bueno, y así va el versículo 16, 18. Tenía Reud el 20, el 22 Saruj, después Nahor,
En el 24 tenía 29 años cuando engendró a Teraj. Fíjense pues, aquí Teraj es la clave. ¿Por qué? El género literario genealogía sirve de puente para unir generaciones, para unir distintas épocas. Entonces, miren pues, aquí está Teraj. Teraj. En el versículo 25, bueno, a uno lee las notas de pie de página. En el versículo 25 dice, después vivió 119 años y engendró hijas e hijos. Tenía Teraj 60 años cuando engendró a Abraham. ¿Por qué es importante Teraj? Porque es el papá de Abraham. También engendró a Nahor y a Haram. O sea, Abraham tenía dos hermanos, Nahor y Haram, descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham. Fíjense, se repite otra vez que engendró a Abraham. ¿Por qué? Porque ya dijimos que este personaje va a ser importante. Nahor y Haram. Haram engendró a Lot. ¿Se recuerdan de Lot? ¿Aló? ¿Se recuerdan de Lot? Sí. Ok. Entonces, que aquí es donde ustedes van haciendo esa conexión de primos y hermanos, ¿verdad? O sea, entonces, Teraj tenía 3 hijos, Abraham, Nahor y Haram. Y Haram engendró a Lot. Ahora oigan, Haram murió viviendo aún su padre, Teraj. O sea que se le murió su hijo, a Teraj se le murió Haram. En su tierra natal, ¿cuál era la tierra natal? Aquí dice, Ur de los Caldeos. Aquí, si ustedes están leyendo y están poniendo atención, está dándole la genealogía de Abraham, pero empezó desde el diluvio, para que ustedes vayan viendo que la historia, los personajes que se ponen al servicio de Dios, que responden a la vocación, no salieron del aire ni son diferentes. Son seres humanos que tienen una historia humana que va desarrollada. Entonces, por eso aquí se detiene varios versículos, porque es del 24 al 32, hablando de Teraj y diciendo cómo era la familia. Entonces dice que se murió su hijo cuando todavía él estaba vivo, Teraj. Y dice aquí entonces que eran nativos de Ur de Caldea. Aquí hay otra información importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Es eran caldeos, eran paganos. Paganos. Dios llama, Yahvé llama a un pagano. Abraham es pagano. Esto tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque no hay mérito, no es San Abraham, no es San Moisés, ni cuando Jesús llama a Pedro, Pablo, a todos los que llaman, no son San. Llaman a personajes históricos que se ponen al servicio del proyecto de Yahvé. Okay. Entonces, Abraham y Nahor, ¿quién era Nahor? El hermano de Abraham, ¿verdad? Hijos de Terah, pero ya se murió Haram. Entonces, Abraham, fíjense, aquí hay que entender, ¿verdad? Porque si yo leo, Abraham y Nahor se casaron, y hay 2 puntos, yo voy a entender que Abraham se casó con Nahor, ¿no, verdad? Porque son hermanos, no puede ser. Entonces, Abraham y Nahor se casaron, 2 puntos. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, la de Nahor, Milca, hija de Harán, padre de Milcá y Yishká. Hay otros 2 nombres, pero entonces fíjese bien. Hija de Harán. ¿Quién era Harán? El otro hermano, ¿verdad? Que se murió. Y entonces era padre de Milcá y Yishká. Y o sea que Nahor se casó con Milcá. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo, eran paganos y en esas culturas paganas eran tribus, acuérdense que eran nómadas y las tribus se mantenían unidas entre grandes clanes familiares. Ahora, fíjense pues, en el versículo 30, Sarai era estéril y no tenía hijos. Sarai, no Abraham, Sarai.
Ahora fíjense, el versículo 31. Teraj tomó a Abraham, su hijo, Abraham, ¿verdad? Su hijo. A Lot, su nieto, hijo de Harán, a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y con ellos salió de Ur de los Caldeos en dirección a Canaán. Llegando a Harán, se estableció ahí. Ok, entonces, luego dice en el versículo 32, Teraj vivió 205 años y murió en Harán. Ahora, ya leímos eso, ese era el trabajo, leerlo. Si yo no entendía algo, leer la nota de pie de página, luego leer crónicas y ya complementar, pero con lo que ahorita leímos. ¿Qué entendimos entonces? Así muy sencillo, ¿qué entendimos de esta genealogía? ¿Qué entendimos? ¿Quién fue el que salió de Ur de Caldea? Abraham. Teraj, el que salió de Teraj. Teraj era el padre de Abraham. El que salió de Ur de Caldea era Teraj con su familia. O sea, no salió solo Abraham, salió toda su tribu. El patriarca era Teraj. Salió con su hijo, con sus nueras y con Abraham y con su sobrino Lot. ¿Sí dice eso el texto o no dice eso el texto? Sí. Ok. ¿Y de dónde, a dónde se establecieron? En Harán. Entonces, el que sale de Ur de Caldea es Teraj, el papá de Abraham. Obviamente también salió Abraham, pero también salió Sarai, también salió Lot, también salió su otra nuera con su otro hijo, porque el otro ya se había muerto. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Okay. Entonces, cuando en catequesis nosotros decimos que Abraham salió de Ur de Caldea, pues no está tan exacto. Porque cuando salieron todos, claro que sí salió Abraham, pero salió su papá. Aquí el patriarca todavía es el papá, Teraj. Pero es importante que dicen que se instalan en Harán. Y resulta que si yo me pongo atención, dice también que Teraj vivió 205 años y murió en Harán. ¿Qué quiere decir? Que mientras vivió, Abraham no ha tenido ninguna experiencia de Dios. Esto es sumamente importante que yo lo tengo que entender. Teraj vivió 205 años y murió en Harán. Quiere decir que se quedaron establecidos en Harán. Ya salieron de Ur de Caldea, se quedaron viviendo ahí durante mucho tiempo y se murió el papá. Es importantísimo ese versículo. ¿Por qué? Porque luego ya en el versículo 12 empieza la historia de la salvación. Oigan la pregunta. ¿Cuál sería el contexto histórico de la llamada de Abraham? ¿Cuál sería el contexto histórico? ¿Cuál sería? ¿Aló? ¿Será la descendencia? Oiga lo que estoy preguntando. ¿Cuál sería el contexto histórico? O sea, la historia, el momento de la historia en que Dios llama a Abraham. ¿Cuál sería el momento en el versículo 12? ¿No se les ocurre? Que es el único que cree en un solo Dios. Pero Ya habla en un solo Dios. es que lo que estoy preguntando es, ¿qué momento histórico está pasando Abraham cuando Dios se comunica con él? ¿Qué momento? ¿Qué le está pasando en la historia de Abraham en ese momento? Bueno, Abraham está establecido en el hogar que sus padres estableció en Harán. Sin embargo, después Yahvé le dice, vete de tu tierra, de tu patria. Ok, y de la casa quedemos de tu ahí, padre. quedemos ahí, Giovanni.
Quedemos ahí. Fíjense bien. Oigan la pregunta. El momento histórico está en el versículo anterior. Terach vivió 205 años y se murió. ¿Qué momento histórico es llamado Abraham? Después de la muerte de su papá. ¿Qué pasó? Él se quedó sin patriarca. ¿Y quién iba a subir como patriarca? Abraham. Es un momento histórico importante de Abraham. De Abraham. Es un momento ¿Captan? de sucesión. ¿Ah? Es un momento donde él asume entonces. Pero no solo es ese momento, es un momento ¿cómo le dijera yo? De especulación, de dolor, de incertidumbre. Son muchos momentos complicados. ¿Captan? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque necesitamos leer así la escritura, ir comprendiendo, porque aquí no dice, porque la escritura, ya dijimos cuando estudiamos los géneros literarios, no son novelas que son narradas, son relatos teológicos y ha dado información. ¿Qué información ha dado? Ha dicho que Sarai es estéril, la esposa de Abraham. Ya ahorita, al final, nos dice en el versículo 32 que se quedó sin papá. Es un momento muy importante, muy crucial. Estos momentos se llaman en la historia humana y en la historia universal momentos de inflexión, o sea, donde la vida va a cambiar rotundamente. Entonces, en ese momento entra la palabra de Dios con Abraham y Abraham le responde. Entonces aquí tenemos, esto se complementa con crónicas, con la nota de pie de página para la comprensión. Pero aquí es donde nosotros ya vemos un momento importante para una reflexión teológica. A veces el sufrimiento y el dolor, a veces las ausencias, las muertes, no son solo una tragedia, son momentos de crisis, pero en esos momentos de crisis puede haber una conversión, un cambio. Y vaya, si va a haber un gran cambio porque viene de una cultura. Entonces ahora entramos en la cultura. Estábamos en el contexto histórico y ahora nos ubicamos en el contexto cultural. Y el contexto cultural, pues obviamente, Ur de Caldea, pues es pagana. Entonces, Abraham es pagano. ¿Qué quiere decir? Pues conoce a muchos dioses. Y esos dioses, pues él es un nombre religioso, pero aquí entra en la historia la palabra de Yahvé ya directamente con una persona, Abraham, en un momento de inflexión, en un momento de dolor, de sufrimiento, de qué va a pasar, de incertidumbre. Y entonces ahí la propuesta de Dios, déjalo todo, abandona todo, y entonces a un lugar que yo te mostraré. Y a esto ya lo estudiamos en su momento, las promesas de las 5 bendiciones que habíamos visto anteriormente, que habían sido las 5 maldiciones de la tierra cuando después del pecado de origen. Y entonces vemos que aquí empieza una renovación, una historia que empieza a funcionar, pues porque Abraham le cree a este ser, que es una realidad totalmente distinta y que ahora va a sustituir al padre que murió. Y viene va a ser todo, va a ser su amigo, va a ser su compañero de camino, así como lo había sido Terach, pero ahora es Dios, es Yahvé, el compañero de camino, su amigo, su confidente, pues va a ser todo eso, y eso es lo que va a ir narrando el Génesis. Y va a ir va a ser Yahvé el que le va a completar pues su heredad, porque su mujer era estéril. Entonces aquí este ser que se le está pues presentando con estas palabras, pues le va a dar la descendencia que le promete. Y ahí
Más adelante nace Isaac. Y como él todavía, porque la conversión no es total, absoluta de un día para otro, tiene que ir en todo ese proceso. Le cree, pero sigue caminando en su historia y todavía trae reminiscencias paganas. Y en las culturas paganas, pues la ofrenda, el sacrificio de la vida del primogénito, pues hay que entregarla. Era la creencia no solo de los cananeos, de los mayas, de los egipcios, de muchas culturas. Y Abraham trae esa reminiscencia, pero aquí vemos nuevamente que Dios le dice, no, yo no quiero sacrificios humanos, y hay un cordero ahí, y ahí empieza pues una ofrenda de sacrificio. Y así, vean ustedes el hilo conductor. Entonces, primero hay que entender la pregunta. Cuando uno está preguntando contextos, uno tiene que ubicarse si es cultural en la cultura, si es histórico en el momento que está atravesando el personaje del que se va a hablar, porque si la Biblia le va a desarrollar no una biografía, pero ciertas características del personaje, no es para leerlo a la carrera y pasarlo por alto, sino para entender por qué lo está haciendo. Entonces, antes de cada personaje importante, casi siempre hay una genealogía. Y es importante entender la raíz. Va a ser también con el rey David, de quién surge David. Va a ser también con Jesús, de quién surge Jesús. Porque entonces tenemos que ir viendo esa raíz humana que se va desarrollando en toda la historia. Bueno, esto lo adelanté, no sé si me di a entender o no. Pero esto es lo que necesito que hagan en el trabajo, que lean y que comprendan, con ayuda del comentario y con una buena lectura del texto que están leyendo. ¿Me di a comprender o no? ¿Dudas, preguntas? Está claro, licenciada. Pero está claro para hacer luego las otras citas de primera de Samuel y de Reyes, porque es lo mismo. No es lo mismo en el tema, sino es lo mismo en la relación. ¿Alguien leyó la de Reyes y Samuel? Las citas que les dejé. ¿Nadie? ¿Aló? Yo la leí, pero no comprendí. Yo creo que me fui de carrera, como tú dices. Sí, no, es que si se va de carrera solo por leer, entonces no se puede. Tenemos que entrar en el texto, tenemos que entrar en el mundo bíblico. O sea, estudiar Biblia no es solamente, pues, así como leer por leer, ir a misa solo por ir a misa. No, es Dios quien habla y entonces yo debo de entender. Bueno, los temas aquí entonces, lo que ustedes tienen que escribir, si comprenden eso, es la importancia de la genealogía, porque dijimos que el trabajo no tiene que ser tan largo. Primero dice, la genealogía es como un puente, es un género literario que une épocas. Y lo que nos está diciendo esta genealogía del capítulo 11, versículo 10 en adelante, es de donde viene Abraham, cuál es la ascendencia de Abraham. Y luego la llamada de Dios que surge en un momento importante de la vida de Abraham, que es un momento de duelo, un momento donde él tiene que tomar nuevas atribuciones, y en ese momento Dios, Yahvé, se le presenta como una propuesta de vida. Y lo importante es que Abraham le cree, y entonces con solo el versículo Abraham marchó, es que le cree, ¿verdad? Y entonces ese es el hilo conductor, y ahí surge cuando nosotros decimos, bueno, confiar en Dios, abandonarse, pero no es un tema de diente a labio, sino que es la vida que se entrega a un lugar que yo te mostraré. No hay una certeza de nada, pero todo Génesis hasta Éxodo va hablando de ese cumplimiento de la promesa progresivamente. Bueno, entonces eso era pues lástima que no leyeron,
porque me hubiera gustado que pudieran preguntar, porque de eso se trata. Cuando un curso se trata de que uno lee y lo que uno no entiende pregunta, y lo que pregunta puede ayudar a muchos más, ¿verdad? Porque si no, pues, ¿cómo? ¿Cómo sabemos si lo que se logró, pues el aprendizaje que se quiere de Sagrada Escritura, pues vale la pena o no? Entonces, fíjense bien, como se recuerdan que dijimos hace 8 días de que Zoom cambió sus normativas, ¿verdad? Entonces ahorita ya me está diciendo que faltan 7 minutos para que se acabe la primera parte. Y entonces van a quedar 10 minutos que ustedes lean, si pueden leer, pues no para que se salgan, sino lean la parte esta si quieren, de Reyes, de Reyes y de Samuel, que les dejé la semana pasada. Y hoy, pues yo iba a seguir, pensaba que ustedes sí habían leído un poco y después de eso, que yo pensaba que iba a durar menos tiempo porque habían leído, pues yo pensaba que entonces iba a seguir con lo que falta, porque todavía nos faltan varios libros. Nos habíamos quedado con Samuel, habíamos visto que los temas teológicos de Samuel son la monarquía, la promesa que se le hace justamente a Abraham, que es que la descendencia, pues aquí viene David, que viene de esa misma descendencia. Ahí vamos a encontrar otra genealogía, así como con Abraham se une desde el diluvio, pues David se va a unir también desde Abraham, pasando por Josué y los jueces y todo eso que vimos. Y luego, pues, otro tema que va a desarrollar el libro de los jueces de Samuel son la profecía de Natán, que es lo que necesitamos ver, que este es un profeta, Natán, que no aparece con literatura profética, pero que justamente Samuel pues unge a David, luego David pues cae en infidelidad por adulterio, y entonces aquí vamos a encontrar a Natán que le hace conciencia, siempre es Dios, acuérdense que el protagonista a través de los personajes Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, todos son personajes instrumentos, pero el verdadero protagonista es Yahvé. Y entonces, a pesar de tantas fallas como tiene David, pues, ¿por qué es figura de Cristo? Bueno, a eso se debe la otra parte que les dejé que leyeran, que era la parte de Samuel y Reyes. Si la tienen ahí las citas, pues es que lo lean ahorita que se acaben, que den estos 10 minutos, que lo lean algo, pues por lo menos para ayudarlos a lo que tienen que presentar en la semana entrante o la otra semana. Luego vemos estos libros en relación, libros de reyes, los libros de los reyes, que fíjense que en la Biblia hebrea solo hay libros de los reyes. 4 libros formaban parte de un solo volumen, pero luego cuando se fueron traduciendo al griego, se formaron 4 volúmenes. Es Primera y Segundo Samuel y Primera y Segunda Reyes. Entonces, toman el nombre por el contenido. Entonces, como dijimos anteriormente, con Primera y Segunda Samuel era el principio de la monarquía. Entonces, podemos entender que en la Biblia hebrea, Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes forme solo un volumen que se llama el Libro de los Reyes. ¿Y cuál es el contenido que vamos a encontrar en el Libro de los Reyes? Pues es un poco, sí, ya un relato histórico de Israel. Israel es el norte, ¿verdad? Samaria, Israel, y Judá es el sur, Jerusalén. Que si nosotros leemos el Libro de los Reyes, vamos a descubrir que después
de David, que muere, pues Salomón le sucede al reino. Pero Salomón, a diferencia de David, que conquistó tierras y le dio la paz y el territorio a cada tribu, Salomón hace pues relaciones internacionales, diríamos así, casándose con distintas hijas de reyes de distintos imperios. Entonces, cuando muere Salomón, pues tiene mucha descendencia, pero hay muchas culturas dentro de Israel. Hay muchísima gente con distinta forma de pensar y de vivir, distintas culturas. Eso hace que cuando muere Salomón haya mucha variedad religiosa y Roboán no puede mantener el reino y se divide en norte y sur. Entonces, el norte va a ser Israel, Samaria, y el sur va a ser Judá, Jerusalén. Entonces, va a ser el cisma que tiene que ver con la monarquía. Y lo que les estaba explicando, que originalmente en la Biblia hebrea se formaba un solo volumen de los 4 libros, Primera, Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes. Pero en la versión griega se dividió y entonces está tomado por tercera y cuarto libro de los reinos, porque el primero y el segundo está destinado a Samuel. Eso es lo que dice esta diapositiva, que está sintetizado. Y el marco histórico y el contenido, pues lo vamos a ver un poquito porque nos queda un minuto para que se termine y no me va a dar tiempo terminar esta información, pero aquí tenemos la estructura cronológica. Los años, más o menos el cisma sucede en el 970 con Salomón, y pues cuando muere Salomón y llega su hijo Roboán y se divide, ya les decía, el norte va a ser Jeroboán y el sur va a ser Roboán, y entonces más o menos en el año 970. Luego van a haber 3 momentos que podemos distinguir en el libro de los Reyes, que es ese reinado de Salomón, que llega justamente al esplendor, ¿verdad? Pero por esa forma de hacer alianzas con distintos imperios, pues asumiendo pues matrimonios y otras culturas. Y después de esa ruptura se va a ir dando la historia paralela de los 2 reinos, y luego hasta que termina el reino del sur en el 587 con el exilio a Babilonia. Es más o menos la estructura que hay. Y bueno, y en un momentito pues se termina esta sesión y se vuelven a conectar, si me hacen favor, en 10 minutos más o menos, porque es lo que tarda ahora el Zoom para volverse a conectar. Mientras tanto,